Buenas tardes, noches, estimado ingeniero docente. Me presento primeramente antes de comenzar la presentación. Mi nombre es Jesús Burgo. Eh, Soy licenciado del área de la carrera de inglés y actualmente trabajo como profesor de inglés. Me llevo actualmente trabajando 6 años en el Centro Boliviano Americano y bueno, actualmente cursando el curso de maestría para poder llegar a ser docente. Entonces, sin más preámbulo, voy a comenzar la presentación. El tema que elegí del libro que usted nos dio fue el de cómo preparan sus clases los mejores docentes, que fue el que más me llamó la atención, ya que es algo que yo estoy haciendo constantemente de igual manera en mi trabajo. Entonces, comencemos. Primeramente vamos a ir con los objetivos. ¿Cuáles son algunos de los objetivos de este tema? Eh, el análisis que yo hice, algunos objetivos son primeramente indagar en las características en común que tienen los mejores docentes según el libro. ¿Qué es lo que todos hacen en común? Entonces, aparte de indagarlo, tenemos un análisis ya un poco más a profundidad de por qué hacen estas cosas, por qué y cómo sirve, cómo es que funciona, cuál es la metodología, quizás. Entonces, esos son los dos objetivos principales que he podido notar en la presentación. Entonces, comencemos primeramente. Todos los docentes tienen en común interrogar y cuestionar, tanto a los alumnos como personalmente una autoevaluación constante de todos los maestros. Entonces, constantemente los docentes, uno como docente tiene que interrogar a los alumnos, tiene que interrogar tanto en el ámbito de el material que uno ha preparado para el avance como interrogar, cuestionar qué es lo que el alumno ya viene sabiendo, cuál es su trasfondo, o sea, cuál es su contexto de lo que ya ha aprendido en la materia, y con eso, en base a eso, ya ir explayándonos en lo que tenemos que avanzar. Entonces, tenemos que hacer que el alumno piense, reflexione por su cuenta, creamos un pensamiento crítico. Entonces, con esto se compara al trabajo, por ejemplo, de un psicólogo, que normalmente el psicólogo no nos da una respuesta. Nosotros presentamos un problema o ellos nos hacen que nosotros quizás no sabíamos que hay un problema, hacen que notemos que hay un problema, que ya existe, y nos guían, pero uno es el que responde la pregunta por su cuenta. Entonces, nuestra labor al momento de preparar sus clases es tener todos estos puntos en cuenta. Y ¿cómo hacemos eso? Tenemos preguntas clave, preguntas, dos preguntas clave son el qué y el cómo. Entonces, algunas preguntas resaltan, por ejemplo, ¿qué? ¿Qué preguntas ayudarán a mis cursos responder a los alumnos? ¿Qué preguntas puedo hacer yo para que mis alumnos respondan? Yo obtenga una respuesta de ellos, que active su curiosidad, que ellos estén activos en el curso. ¿Qué capacidades de razonamiento voy a aplicar? Para esto existen diversas metodologías. ¿Qué modelos mentales es posible que traigan? ¿Sí? ¿Y cuál es la educación con la que ya vienen mis alumnos? Es nuestra labor conocer a nuestros alumnos, conocer cuál es su mejor estilo de aprendizaje de cada uno y tratar de entregar una enseñanza personalizada, individual a un grupo de alumnos. Preguntas con cómo pues, tenemos, por ejemplo, cómo ayudaré a mis estudiantes que tengan dificultades, cómo enfrentaré a estudiantes conflictivos. Normalmente un curso se crea a veces un conflicto de ideologías, existen alumnos que son un poco más lentos en captar quizás que otros. ¿Cómo averiguar la forma en la que están aprendiendo mis alumnos antes de evaluarlos? No es simplemente dar una evaluación de 100 preguntas y pase y que no pase bien. Entonces, no, tengo que darme la labor, la tarea de conocer a mis alumnos, preguntarme estas cosas, como mencioné anteriormente, una reflexión,
Y de esta manera, con estas preguntas, yo puedo llegar a planificar mi clase de una mejor manera. Otra pregunta tenemos, por ejemplo, ¿cómo ayudaré a mis estudiantes a aprender a examinar, a valorar su propio aprendizaje? El autoaprendizaje, el razonamiento, la forma más efectiva, la forma más analítica, vigorosa. Entonces, todas estas preguntas, tenemos otra, por ejemplo, eh, ¿cómo me comunicaré con mis estudiantes de manera que los mantenga pensando continuamente? Entonces, como le digo, estimado docente, todos, es cuestión de preguntar, de crear esa curiosidad de nuestros alumnos, estar en una constante reflexión. Es como un ciclo. Sabemos que al momento de enseñar algo tenemos, por ejemplo, taxonomía de Bloom, que es todo un proceso, y ese proceso en la enseñanza terminamos un tema y se vuelve a repetir, es todo un ciclo, ¿cierto? Entonces, esa sería, en resumen, la mejor manera de preparar nuestras clases. Conclusión, eh, el autor nos dice que un aprendizaje colaborativo, ya que todas las ideas no solo debe ser algo que yo piense, sino que tenga la retroalimentación de mis alumnos y también de colegas. Entonces, se crea como una especie de sistema que ayuda a que los alumnos se transformen, ayuda a la transformación de los alumnos en este proceso cuando pasan por la universidad. Tenemos el aprendizaje colaborativo, que es el que más nos ayudará a aplicar todo lo que acabo de mencionar en un aula. Entonces, sin más que decir, muchas gracias, estimado docente. Pasé por un minuto, si no me equivoco, pero gracias por su atención.